a eternizar, de que esto se va a perpetuar. Vamos a gráficos, porque si ustedes creen que es importante el techo de deuda, que no es, en el momento actual hay un problema un poco escondido en toda la fotografía que va alrededor de, claro, en un lugar, Estados Unidos, donde el techo de deuda tiene los problemas que está teniendo ahora, los inversores extranjeros deberían empezar a poner algo de pausa en sus compras. ¿Qué es lo que está sucediendo? Exactamente eso. Miren, las tenencias extranjeras de bonos, lo están viendo en el gráfico, del Tesoro de Estados Unidos, alcanzan ya el nivel más bajo en 19 años. Fíjense, el gráfico, el movimiento, sobre todo desde 2012, donde el movimiento era de compra extranjera. Son foreign holdings, inversores extranjeros que compran la deuda norteamericana, cayendo a ese nivel que no veíamos desde 2003, después de toda esa panza que se creó luego, que lo ven en el gráfico. Lo que tenemos es una descompresión de extranjeros que dicen bonos de Tesoro de Estados Unidos. Dice, pues no, bono de Tesoro va a ser que no. Nivel más bajo en 19 años, con una preocupación amplificada además por la disminución de la disponibilidad de compradores del Tesoro ahora mismo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? ¿Cómo va a colocar Estados Unidos en el nivel de deuda que está, si no vienen inversores extranjeros, subiendo el tipo? Subiendo el tipo al que tiene que pagarlo, pero eso encarece todavía más la deuda. De tal manera que participantes del mercado empiezan a reconocer que el verdadero riesgo esta vez no radica en no lograr el acuerdo del techo de deuda, que además lo van a alcanzar, y lo venimos diciendo hace semana, que era un teatrillo, para que se han pillado los dedos en el teatrillo, sino en la naturaleza cada vez mayor y preocupante que sí que debería continuar más allá del techo de la deuda sobre el problema de la deuda y la generación de una deuda perpetua que en algún momento va a tener alguien que poner un poco de cordura. Es como si usted va al banco y todos los años se endeuda muchísimo más de lo que puede y el banco se lo sigue dando. De tal manera que se empieza a ver la fotografía de cómo en los últimos 3 años se ve la responsabilidad de la Fed de absorber una parte de la deuda y también de los bancos estadounidenses. Pero, ojo, porque ahora ambos se están retirando de ese rol de te voy a salvar, porque ya no hay inversores extranjeros y no está China como para salir al rescate. De tal manera que si China tampoco sale al rescate, ¿qué tenedores o qué compradores extranjeros entran a sustituir a China? La falta actual de demanda no solo es un problema creciente cada vez más, sino que en última instancia el gobierno norteamericano, la administración Biden, puede requerir la intervención de la Reserva Federal como comprador de último recurso. De tal manera que nos metemos otra vez, ¿dónde? En un entorno inflacionario. Para pagar los desmanes de los gobernantes, los ciudadanos se tienen que arruinar vía inflación. Luego le darán la paguita o le darán la limosna, pero la realidad es que le habrán dado un golpetazo enorme vía inflación y ahora que estamos todavía en un entorno inflacionario y con los tipos disparados, vemos cómo nos acecha el problema de la crisis de deuda, sobre todo desde la vía de Estados Unidos, aunque también China, pero desde la vía de Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo a China como salvavidas de esa fotografía. No lo tiene. No lo tiene. De tal manera que cuidado con que la Reserva Federal sea empujada, sea impulsada para ser ese comprador de último recurso a través de más dinerito que tiene que poner la máquina a funcionar. Miren, que el mundo está cambiando es evidente y no lo puede negar ni Estados Unidos, ni Rusia, que lo está afirmando, ni Europa, ni nadie. La globalización se acabó. Miren el siguiente gráfico. Rusia, Irán y Venezuela impulsando los flujos a los dos principales